En el gélido diciembre de 1944, mientras los aliados creían que el invierno detendría la maquinaria de guerra alemana, Hitler preparaba en secreto su último y más audaz contraataque en el frente occidental, la Operación Wacht am Rhein, que la historia recordaría como la Batalla de las Ardenas. En el corazón de esta ofensiva se encontraban las Kampfgruppen, grupos de combate móviles formados por las Waffen-SS. Liderando la vanguardia estaba la Kampfgruppe Peiper, dirigida por el SS Sturmbannführer Joachim Peiper, un veterano del Frente Oriental y protegido de Himmler. Esta unidad, parte de la primera división Panzer de las SS Leibstandarte Adolf Hitler, estaba equipada con tanques Panther y Tigre Real, semiorugas y cañones de asalto. Su misión era abrirse paso hacia Stavelot, Stoumont y más allá. Operando a su lado se encontraba la Kampfgruppe Janssen, comandada por el SS Standartenführer Max Janssen, también de la Leibstandarte, encargada de apoyar el flanco izquierdo del avance y limpiar las carreteras de la resistencia estadounidense. Una tercera unidad era la Kampfgruppe Knittel, bajo el mando del SS Sturmbannführer Gustav Knittel. Esta era una fuerza de reconocimiento rápido encargada de asegurar pueblos clave como Trois-Ponts y cubrir la retaguardia de Peiper. Finalmente, la Kampfgruppe Sandig, liderada por el SS Obersturmbannführer Rudolf Sandig, operaba como una fuerza de reserva táctica lista para reforzar puntos críticos o explotar cualquier brecha. Para septiembre de 1944, las fuerzas aliadas ya estaban dentro de Bélgica y la frontera alemana se debilitaba. Las ciudades del oeste de Alemania sufrían bombardeos constantes. A pesar de la apariencia de una retirada, Hitler ordenó la planificación de una ofensiva a gran escala desde su cuartel general en Rastenburg. El objetivo era dividir a las fuerzas aliadas en el oeste, rompiendo a través de las Ardenas, cruzando el río Mosa y capturando el puerto de Amberes. Con esto se pretendía aislar a los ejércitos británico y estadounidense, cortar sus líneas de suministro y potencialmente forzar a los aliados occidentales a buscar la paz. La operación fue bautizada como Wacht am Rhein, vigilancia en el Rin. Sobre los mapas militares, los generales alemanes dibujaron 3 ejes de ataque principales apuntando al oeste. El más importante estaba en el norte, representando el esfuerzo principal. Este eje se planeó a través de la montañosa región de las Ardenas, caracterizada por carreteras estrechas y bosques densos. Hitler había utilizado este mismo terreno en 1940 para sorprender a las fuerzas francesas. 4 años después, apostaba a que los aliados cometerían el mismo error de no anticipar un gran ataque en ese sector. Sin embargo, la situación de Alemania era diferente. Carecía de reservas suficientes, de superioridad aérea y de combustible. Para lanzar el ataque, muchas divisiones estaban por debajo de su capacidad. Faltas de vehículos, cañones, combustible y hombres entrenados. Esto llevó al uso de una estructura de combate más flexible, las Kampfgruppen. Estas formaciones improvisadas combinaban la infantería, los tanques, la artillería autopropulsada, los zapadores y los elementos de reconocimiento disponibles bajo el mando de un oficial experimentado con un objetivo específico. Una de las unidades más destacadas fue confiada a Joachim Peiper, de la primera división Panzer de las SS Leibstandarte Adolf Hitler. Peiper había servido como ayudante personal de Himmler y se había ganado una reputación de agresividad en el frente oriental. La Kampfgruppe Peiper se organizó en torno al primer regimiento Panzer de las SS, reforzado con batallones de infantería mecanizada, artillería móvil, ingenieros de asalto y unidades de reconocimiento. En total, comprendía aproximadamente 4.000 hombres y más de 150 vehículos, incluyendo tanques Panther y Tigre, semiorugas, cañones de asalto y camiones de transporte. El plan de Peiper
era avanzar por el eje más estrecho del ataque, penetrar en el sector de Losheim, atravesar una cadena de pueblos clave: Jonsfeld, Villingen, Ligneville, Stavelot, Stumont, y tomar los puentes sobre el río Mosa, todo en un plazo de 3 días. El éxito permitiría al Sexto Ejército Panzer, al que pertenecía su unidad, desplegarse y facilitar el avance sobre Amberes. El plan dependía del secreto y la velocidad. Durante semanas, los trenes transportaron divisiones enteras al frente occidental, donde fueron ocultadas en los bosques. Se mantuvo el silencio de radio y las órdenes se entregaron por mensajero. Muchos soldados alemanes creían que estaban siendo enviados a defender el muro occidental, no a lanzar una ofensiva. En total, más de 200.000 soldados alemanes, 1.900 tanques y cañones de asalto, y más de 2.000 piezas de artillería fueron reunidos en secreto a lo largo de la frontera belga. La ofensiva se dividió en 3 ejes. En el norte, el Sexto Ejército Panzer con las divisiones de las SS, incluida la Kampfgruppe Peiper. En el centro, el Quinto Ejército Panzer con unidades convencionales de la Wehrmacht. Y en el sur, el Séptimo Ejército, encargado de cubrir el flanco izquierdo. El esfuerzo principal se concentró en el norte. Del lado aliado, el sector estaba defendido por divisiones estadounidenses agotadas y recién llegadas. La División de Infantería 106 ocupaba el saliente de Sambit. Más al norte, la División 99 estaba desplegada a lo largo de pueblos como Joffen, Krinkelt, Elsenborn y Villingen. Las Ardenas se consideraban una zona tranquila, y el alto mando aliado no esperaba combates importantes allí en diciembre. Hitler ordenó que el ataque comenzara el 16 de diciembre, aprovechando los pronósticos de mal tiempo que predecían cielos cubiertos durante varios días, lo que neutralizaría la superioridad aérea aliada. Dentro del mando alemán, muchos generales creían que el plan era demasiado ambicioso, proponiendo ataques a menor escala o advirtiendo de la insuficiencia de combustible. Hitler desoyó estas preocupaciones. Para la noche del 15 de diciembre, los primeros vehículos estaban en posición. A las 5:30 de la mañana del 16 de diciembre de 1944, la ofensiva comenzó con un bombardeo de más de 1.000 cañones alemanes contra las posiciones estadounidenses en todo el frente de las Ardenas. A las 5:30 de la mañana del 16 de diciembre de 1944, más de 1.000 cañones alemanes abrieron fuego simultáneamente sobre el frente estadounidense en las Ardenas. Al norte del frente, cerca de Losheim, la Kampfgruppe Peiper inició su avance. La unidad estaba compuesta por elementos del 1er Regimiento Panzer de las SS, semiorugas del 2º Regimiento de Granaderos, Panzer de las SS, zapadores del Batallón de Ingenieros de las SS, artillería móvil y un grupo de reconocimiento avanzado, sumando unos 4.000 hombres y más de 120 vehículos blindados. La orden era avanzar sin detenerse, aplastar la resistencia ligera e ignorar los flancos. El primer contacto significativo ocurrió en Lanzerat, una pequeña aldea en la frontera belga. Allí, un pelotón de reconocimiento de 18 soldados del Regimiento de Infantería 394 mantuvo una posición defensiva y resistió durante más de 8 horas. Retrasaron a todo el batallón de reconocimiento de Peiper, causando bajas y desorganizando la columna. Este retraso fue costoso para el cronograma alemán, que había proyectado llegar a Jonsfeld al mediodía. Peiper ordenó que la posición fuera rodeada. El siguiente objetivo era Jonsfeld, que albergaba depósitos de combustible y una pequeña guarnición del 9º Batallón de Artillería de Campaña. Los vehículos blindados alemanes entraron en el pueblo sin previo aviso, capturando a soldados estadounidenses sorprendidos, vehículos, armas y municiones. En Jonsfeld, los soldados de Peiper capturaron más de 50.000 litros de combustible, así como jeeps, camiones y cañones antitanque. También cometieron ejecuciones, matando a varios soldados aliados heridos en sus camillas y fusilando a otros después de que se rindieran.
Tras asegurar el pueblo, la Kampfgruppe continuó hacia el oeste, a Billingen, donde había más depósitos de combustible y posiciones del Batallón de Infantería 18 de la Segunda División. Los soldados estadounidenses intentaron preparar una defensa, pero los tanques alemanes llegaron primero, disparando contra los depósitos y las posiciones defensivas. Los estadounidenses se dispersaron. En Billingen, el patrón de capturar combustible y ejecutar prisioneros se repitió. Después de Billingen, Piper reorganizó su fuerza en tres partes: una punta de lanza de tanques Panther, una sección media de infantería motorizada y una sección trasera con artillería y zapadores. Mientras tanto, el mando estadounidense luchaba por comprender la situación, recibiendo informes contradictorios de ataques desde múltiples puntos. En Washington y Londres, las noticias llegaron con retraso. Eisenhower no fue informado hasta bien entrada la tarde. Para entonces, se había perdido el contacto con varias unidades de primera línea. A media tarde, Piper decidió avanzar directamente hacia Ligneville. Cerca del cruce de Bonje, una columna del 285 Batallón de Observación de Artillería de Campaña fue interceptada por los blindados alemanes. Los soldados estadounidenses se rindieron sin luchar. Aproximadamente 130 prisioneros fueron llevados a un campo abierto junto a la carretera. Minutos después, las tropas de Piper abrieron fuego contra ellos. Más de 80 fueron asesinados. Solo unos pocos escaparon. Este suceso se conocería como la Masacre de Malmedy. La columna de Piper ya había seguido adelante. En Ligneville, los tanques alemanes entraron disparando, destruyendo las mínimas defensas y asegurando el puente. El día terminó con la Kampfgruppe a las puertas de Stavelot, habiendo avanzado más de 30 kilómetros en el frente aliado. A pesar del progreso, Piper estaba frustrado por el retraso inicial en Lanzerat y la desorganización de sus columnas en las carreteras cubiertas de nieve. El 17 de diciembre de 1944, tras más de 24 horas de movimiento, la Kampfgruppe Piper había penetrado más de 30 kilómetros en territorio aliado. Aquella mañana, tras reorganizarse después de la captura de Billingen, Piper se dirigió hacia Ligneville, una ruta que pasaba por el cruce de Bonje entre Malmedy y Ligneville. Simultáneamente, una columna del 285 Batallón de Observación de Artillería de Campaña estadounidense, compuesta por más de 30 vehículos ligeros, se desplazaba por la misma ruta. Estos soldados eran principalmente personal de reconocimiento y logística con poca experiencia en combate. La vanguardia de la Kampfgruppe Piper interceptó a la columna estadounidense. Los norteamericanos se rindieron de inmediato y fueron escoltados a un campo abierto donde se reunió a más de 120 soldados. Sin previo aviso, los soldados de las Waffen-SS abrieron fuego con ametralladoras, incluidas las MG-42. La línea de prisioneros cayó. Aquellos que no murieron al instante fueron rematados mientras intentaban huir o se hacían los muertos. Más de 80 estadounidenses fueron asesinados. Unos 40 lograron escapar, la mayoría de ellos heridos. Horas después, patrullas estadounidenses descubrieron los cuerpos. La noticia de la masacre de Malmedy se extendió rápidamente entre las divisiones de Estados Unidos. El mensaje para los soldados en las Ardenas era claro. Los hombres de Piper no tomaban prisioneros. Esto provocó una brutalidad recíproca en los días siguientes, con soldados capturados de ambos bandos siendo ejecutados en zonas como La Glaise y Stoumont. Mientras tanto, Piper continuaba su avance. En Ligneville, sus fuerzas sorprendieron a una unidad de apoyo estadounidense, destruyendo camiones y tomando posiciones. De nuevo, ocurrieron ejecuciones de soldados estadounidenses rendidos. En una casa, 3 hombres que se escondían en el sótano fueron quemados vivos. Esa tarde, Piper avanzó hacia Stavelot, un punto clave con un puente sobre el río Amblève. Por primera vez,
encontró resistencia organizada de tropas del 290 y 1 batallón de ingenieros de combate estadounidense. Habían volado parcialmente el puente y colocado explosivos en las carreteras cercanas. Usando cañones antitanque y minas, retrasaron el avance alemán durante varias horas. Piper ordenó ataques desde múltiples direcciones. Un tanque de las SS cayó a una zanja intentando cruzar el puente dañado. Otro fue destruido por una mina. La infantería que intentaba rodear el pueblo fue rechazada por fuego de mortero. Durante este tiempo, algunos pelotones de Piper tomaron rutas alternativas hacia pueblos cercanos como Trois Ponts. Allí, los estadounidenses ya habían destruido el puente principal sobre el río Salm, bloqueando el paso de los tanques. De vuelta en Stavelot, el combate se intensificó con lucha casa por casa. Los soldados alemanes usaron lanzallamas contra edificios sospechosos de albergar francotiradores, quemando en un caso una casa con una familia dentro. El avance de Piper se ralentizó. Sus rutas hacia El Mosa estaban siendo bloqueadas y el combustible era insuficiente. La noticia de la masacre de Malmedy llegó a la prensa y los comandantes aliados comenzaron a sentir la presión para responder. Muchas unidades aliadas dejaron de tomar prisioneros de las SS a partir de entonces. Piper finalmente entró en Stavelot, pero el pueblo estaba muy dañado y la mitad de sus vehículos no pudo continuar. La columna se estancó mientras la artillería aliada comenzaba a bombardear las carreteras y unidades del 30º Cuerpo estadounidense se acercaban desde el norte, comenzando a formar un cerco. Para el 19 de diciembre de 1944, después de 3 días de avance continuo, la Kampfgruppe Piper estaba agotada. El siguiente objetivo era Stoumont, un pequeño pueblo en una colina con una carretera principal que conectaba con La Glace, representando la última ruta viable hacia el oeste. Piper comandaba a unos 800 soldados, con su columna fragmentada y con poco combustible. Stoumont estaba defendido por elementos del 119 Regimiento de Infantería estadounidense, parte de la 30ª División de Infantería, y una sección de tanques Sherman del 740 Batallón de Tanques. Los estadounidenses habían preparado posiciones defensivas, colocado minas antitanque y posicionado francotiradores en las casas. El asalto alemán comenzó al amanecer del 19 de diciembre, liderado por 6 tanques Panther. Se desató una lucha calle por calle. En una colina detrás del pueblo se alzaba el Sanatorio Saint-Edouard, un gran edificio de piedra que dominaba el valle. Dentro había tropas estadounidenses y más de 200 civiles belgas. Los alemanes capturaron el sanatorio el primer día y lo usaron como puesto de mando. Los estadounidenses comenzaron a reorganizarse. El mando del sector fue asignado a la 82ª División Aerotransportada, que llegó con refuerzos del 112 Regimiento de Infantería, Artillería Autopropulsada e Ingenieros de Combate. El plan era rodear La Glace y Stoumont y destruir a la Kampfgruppe Piper. Mientras tanto, en La Glace, a 5 kilómetros de Stoumont, las unidades alemanas comenzaron a fortificar el pueblo como posición de repliegue. El 20 de diciembre, la lucha se intensificó. Los tanques estadounidenses contraatacaron desde el este, retomando parte de Stoumont antes de ser repelidos. Ese mismo día, los ingenieros aliados destruyeron los puentes de Stavelot y Trois Ponts, cortando por completo la línea de retirada de Piper. El cerco estaba cerrado. Los intentos alemanes de enviar refuerzos fracasaron, ya que el resto del primer cuerpo Panzer de las SS estaba atascado en enormes atascos y bajo bombardeo aéreo. El 21 de diciembre, una compañía de paracaidistas del 54º Regimiento de Infantería de Paracaidistas cruzó el río Amblev y atacó desde el norte, empujando la línea alemana hacia el centro de Stoumont. En una iglesia, una docena de soldados alemanes que se negaron a rendirse fueron eliminados con lanzallamas. Ese día,
Piper envió un mensaje cifrado al cuartel general del Sexto Ejército Panzer solicitando permiso para retirarse, pero no recibió respuesta. El 22 de diciembre, Stoumont estaba en ruinas. Piper decidió evacuar el pueblo y concentrar sus fuerzas en La Glace. Ordenó una retirada escalonada, cubriendo el repliegue con sus últimos vehículos blindados operativos. En La Glace, la situación no era mejor. La mayor parte de la artillería estaba inutilizada y el combustible se racionaba severamente. Esa noche, Piper informó a sus oficiales que seguirían luchando hasta recibir nuevas órdenes. En la noche del 22 de diciembre, en La Glace, Joachim Piper confirmó que no llegarían refuerzos. El resto del primer cuerpo Panzer de las SS estaba detenido al este. La Kampfgruppe Piper estaba completamente aislada. Los alemanes en La Glace habían fortificado casas y levantado barricadas, pero ahora se encontraban en un asedio sin suministros. Las fuerzas estadounidenses intensificaron su ofensiva. Desde el norte, el 54º Regimiento de Infantería de Paracaidistas de la 80ª Segunda División Aerotransportada avanzaba, usando artillería para desgastar las posiciones alemanas. Desde el oeste, el 119 Regimiento de Infantería empujaba desde Stoumont. En el lado alemán, el combustible se había agotado para la mayoría de los vehículos. Unos pocos Panther podían moverse solo con raciones mínimas. El resto servía como defensas estáticas. En los sótanos del pueblo, los soldados heridos se acumulaban con suministros médicos inadecuados. La disciplina se mantenía mediante ejecuciones sumarias por deserción. El 23 de diciembre, los estadounidenses lanzaron una ofensiva coordinada. Desde el sur, unidades del 290 y 1 batallón de ingenieros de combate bloquearon las últimas rutas de escape potenciales. Desde el este, la artillería pesada machacaba la línea alemana. Ese día, los alemanes intentaron reactivar uno de sus tanques Tigre Real, pero quedó atascado en una zanja helada después de moverse 500 metros. El vehículo permanece hoy en La Glace como monumento. En la parte norte del pueblo, un escuadrón estadounidense emboscó a una sección alemana en una granja, resultando en una lucha a corta distancia que dejó 16 cuerpos y ningún prisionero. Piper envió otra solicitud de retirada. Fue interceptada por los aliados, quienes enviaron una respuesta falsa. Permiso concedido. Retírense hacia el norte. Un grupo de 40 soldados que lo intentó cayó en una emboscada. Solo 3 sobrevivieron. El 24 de diciembre, Nochebuena, la lucha continuó sin tregua. Esa noche, Piper reunió a sus oficiales y les explicó la situación. Sin refuerzos, sin combustible, sin comida. La única opción era abandonar todo el equipo pesado y escapar a pie. En la noche del 24 de diciembre de 1944 comenzó la fuga. Piper instruyó a sus oficiales para que destruyeran todos los vehículos y el equipo pesado, dividieran la unidad en pequeños grupos y se movieran hacia el este a través de las líneas estadounidenses en silencio. Aproximadamente 800 hombres abandonaron La Glace en fila india, llevando solo mochilas ligeras y sus armas personales. Los heridos que no podían caminar fueron dejados atrás en los sótanos con notas escritas a mano pidiendo ayuda médica. Los últimos soldados en La Glace colocaron cargas de demolición en los tanques y prendieron fuego a los semiorugas. Más de 50 vehículos blindados quedaron atrás, incluyendo tanques Tigre Real, Panther, Panzer IV y artillería autopropulsada. La retirada fue ardua, a través de temperaturas bajo cero y un terreno difícil. Los grupos se encontraron con patrullas estadounidenses, lo que provocó breves tiroteos, pero la oscuridad y el mal tiempo ayudaron a su ocultación. Algunos pelotones se desorientaron y se perdieron. El objetivo era alcanzar las líneas alemanas cerca de Guby, donde todavía se encontraban elementos del Sexto Ejército Panzer. Un obstáculo importante era cruzar el río Salm.
Algunos soldados vadearon el agua helada, mientras que otros se ahogaron. Un pelotón fue emboscado y aniquilado cerca del río. La mayoría de los grupos que lograron cruzar el río lo hicieron en las primeras horas del 25 de diciembre. Para entonces, llevaban más de 10 horas caminando. Ese mismo día, las tropas estadounidenses entraron en La Glesse, encontrándola en ruinas, sembrada de vehículos en llamas y cuerpos congelados. Descubrieron a los alemanes heridos que habían sido abandonados. La Kampfgruppe Peiper, que comenzó la ofensiva con más de 4.000 hombres y 130 vehículos, quedó reducida a una columna de menos de 1.000 soldados huyendo a pie. El resto estaban muertos, capturados o desaparecidos. El propio Peiper cruzó a las líneas alemanas ese día. Fue recibido por oficiales del primer cuerpo Panzer de la CSS e inmediatamente retirado del frente. Los restos de su Kampfgruppe fueron reagrupados y absorbidos por otras divisiones. Investigaciones posteriores de los aliados descubrieron pruebas de más ejecuciones de civiles belgas y prisioneros estadounidenses cometidas durante la retirada. La guerra en Europa terminó en mayo de 1945. El ejército de los Estados Unidos inició una investigación formal sobre la masacre de Malmedy. Los supervivientes del 285 Batallón de Artillería de Campaña proporcionaron testimonios consistentes sobre la ejecución de prisioneros rendidos y desarmados. En total, 74 miembros de la primera división Panzer de las SS, incluido Joachim Peiper, fueron arrestados. El juicio comenzó en mayo de 1946 en el antiguo campo de concentración de Dachau. Los acusados fueron juzgados colectivamente por los asesinatos de más de 80 prisioneros estadounidenses en Bongé y otras ejecuciones cometidas durante el avance. La fiscalía argumentó que, como comandante, Peiper era responsable de los crímenes cometidos por su unidad. La acusación presentó confesiones firmadas de varios acusados. Sin embargo, la defensa argumentó que estas confesiones se obtuvieron mediante tortura, amenazas y simulacros de ejecución. El suicidio de un soldado, Rudolf Freimuth, después de confesar, avivó la controversia. El juicio atrajo la atención de los medios y en el Congreso de los Estados Unidos, un comité especial dirigido por el senador Raymond Baldwin comenzó a revisar el caso. A pesar de la controversia, la Fiscalía presentó informes forenses, fotografías de los cuerpos y testimonios de supervivientes. En julio de 1946 se dictó el veredicto. 43 de los acusados, incluido Peiper, fueron condenados a muerte en la horca. Otros 22 recibieron cadenas perpetuas y el resto, penas menores. Las ejecuciones estaban programadas para 1948. La presión política comenzó a aumentar. Con el inicio de la Guerra Fría, Alemania Occidental se convirtió en un aliado clave y su nuevo gobierno presionó para una revisión de los juicios. El general Lucius D. Clay, gobernador militar de Estados Unidos, en Alemania, ordenó una revisión de todo el proceso. Una comisión militar encontró graves irregularidades, concluyendo que las confesiones obtenidas bajo coacción no eran pruebas válidas. Las sentencias fueron revisadas y las ejecuciones suspendidas. Para 1951, la mayoría de las sentencias de muerte habían sido conmutadas. En 1956, después de 11 años en prisión, Joachim Peiper fue liberado. Se retiró a la vida civil, trabajando como traductor y más tarde mudándose a un pequeño pueblo llamado Traff, en la región francesa de Haute-Saône. Su presencia fue denunciada por activistas antifascistas, lo que provocó amenazas y campañas para expulsarlo. El 13 de julio de 1976, la casa de Peiper fue incendiada. Murió en el incendio. Su cuerpo fue encontrado con un rifle en la mano. Los autores nunca fueron identificados y ningún grupo se atribuyó la responsabilidad. El lugar de la masacre de Malmedy es hoy un monumento. El juicio de Peiper y su resultado simbolizan las complejidades de la justicia de posguerra, pero el registro histórico documenta las acciones de su unidad en las Ardenas.